La etnia padre. La última predicación de la serie anterior se llamaba La Comunidad Perdón. ¿Os acordáis de la Comunidad Perdón? Vale, pero es que la Comunidad Perdón es la etnia padre. Hemos sido todos perdonados por Papá Dios. La palabra padre, ya lo he dicho varias veces, es una palabra bonita, a priori. Os he lanzado una pregunta al comenzar la reunión, ¿verdad? ¿Qué recuerdo tienes bueno de tu padre? Y la he hecho a conciencia porque es una pregunta muy ingenua. Porque la realidad es que creo que la perfecta voluntad de Dios es que de nuestros padres recibamos todo lo bueno, la mejor corrección, el mejor abrazo, la mejor dirección, el mejor cariño, la ternura de un padre, de una madre. Pero la verdad es que suele ser el foco de nuestros mayores traumas, de nuestras heridas, y condiciona mucho más de lo que pensamos nuestra conducta cuando somos adultos. Muchos de nosotros arrastramos desde la niñez algunas heridas, y no importa el trabajo que hagamos, siempre queremos demostrarle algo a papá, o a veces el motor es jamás seré como mi padre. Hay gente que tiene este motor en la vida, ¿no? Abba, Dios es Padre, es tu verdadero Padre. Y es importante que abordemos esto como una especie de operación, ¿no? Y yo sé que el bisturí puede doler a menos que te pongan anestesia. Yo voy a intentar anestesiarte un poco con el chistecito, ¿vale? Es mi anestesia personal. Pero no puedo dejar de compartirte la palabra de Dios, que es como toda espada de dos filos, es un bisturí que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vamos a ahondar ahí, ¿no? En esa palabra tan preciosa, en la palabra Padre. Permitidme leeros un texto para que no os pongáis nerviosos. En Efesios capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, toda etnia, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe, Jesús, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, mira los de alrededor, todos los que tienen al lado son santos, mira los que santitos son. Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 4D, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Qué interesante, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esto es una cuestión teórica, esto es experimental, esto hay que vivirlo, sentirlo, empaparse de ello. Y sigue diciendo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso, es decir, Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta este texto de Efesios 3 porque me presenta delante de lo importante, delante de Dios, una vida, la vida de Pablo, vivida delante de Papá Dios, de quien toma nombre toda etnia. Y me encanta el énfasis que hace en el amor. La experiencia cristiana. ¿Os acordáis? ¿Quién decía lo de es una experiencia religiosa? ¿Quién cantaba eso? ¿Quién era el salmista? ¿Era David? ¿Asaf? Enrique Iglesias. Pues mira, es que es una experiencia. La verdadera experiencia religiosa es una experiencia de amor. La verdadera experiencia religiosa es recuperar el amor que habíamos perdido. No que Dios no perdió el amor por ti, pero tú perdiste la experiencia del amor de Dios Padre. De tal manera que os propongo que cada vez que tú pecas es porque hay una tarita, hay una duda en tu corazón de cuánto te ama Dios a ti. Cada vez. Desde Génesis capítulo 3. ¿Qué pretendió Satanás? La serpiente. ¿Te acuerdas de la serpiente en Génesis 3? Que se acercó allí toda sibilina y le dijo, con que Dios os ha dicho, no te fíes de Dios. No te quiere tanto. Él sabe que si tomas de ese fruto seréis como Él. Y por eso te ha dicho lo que te ha dicho. Porque Él es un cortarrollos. Él quería romper la experiencia de confianza plena, es decir, de fe en la voz, en la palabra, en la persona de Dios. Y para eso vino Jesús. Eso es lo que está diciendo el texto. Para experimentar el amor de Dios, no hay otro camino que Jesús. Y yo lo he dicho muchas veces, hay muchos caminos
para llegar a Jesús. Solo hay un camino al Padre, que es Jesús. Pero hay muchos caminos para llegar a Jesús, tantos como personas. A Dios le encanta tu camino, tu historia. Veníamos diciendo cuando hablábamos de etnia y de intimidad la semana pasada, ¿os acordáis? ¿Por qué hablo tan rápido? 2 cafés. ¿Os acordáis cuando pusimos la tienda de campaña aquí? Y hablábamos de que todos tenemos una historia muy interesante de vida. Todos tenemos una historia interesante. Y si yo te pregunto cuál es tu historia, tú me vas a contar una historia, pero la interesante es la que no me vas a contar. Pero la historia que no me vas a contar, ese eres tú. Y en esa historia de fracasos, de dolor, de heridas y de pecado, Dios te dice, yo te amo y te quiero llenar. Y yo soy tu Abba, papá Dios. Me encanta la palabra papá. Mira, no sé para qué me he hecho un guión. Estos pastores que siguen su guión, ¿cómo lo hacen? Papá en irlandés, dait, hawaiano, papá, danés, far, coreano, apá, hindi, pita, hebreo, abba, swahili, baba, javanés, de la isla de Java, bapak, en zulú, ubabá. Es una palabra internacional, papá, es lo que dicen los niños, nada más. ¡Bum! Y entonces aprendes a dejar de llorar. Se abre el mundo espiritual cuando uno empieza a hablar, se abre el mundo del significado, de la voluntad humana. Soy alguien y tú también. Para que no se me enfaden algunas. También dicen mamá. Imma. Lo que pasa es que lo asocian al mamar. Esto es así, esto es antropología pura y dura. ¿Qué? A mí dame pan y llámame tonto. Pero papá no es una necesidad, es otra cosa. Mamá tiene que decirle, ese es tu padre. Entonces uno, ¡pum!, descubre. Ya, porque la madre está segura quién es la madre, pero ¿quién es el padre? El que diga la madre. La madre tiene que apuntar al padre. Ese es tu padre. Papá. Y cuando uno dice, Abba, por eso, ¿sabes para qué murió Jesús? ¿Tú quieres saber para qué murió Jesús de verdad? Para que tú puedas llamar a Dios Abba. Y por eso se lo cargaron, lo dice el Evangelio de Juan. Se hacía hijo de Dios y no lo podían soportar. ¿Cómo es Dios? Mirad, sin Jesús estamos ciegos de Dios, sordos de Dios. Nadie puede conocer a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Hoy es San algo? ¿San algo será? Queridos, al Padre nadie lo ha visto jamás. Muéstranos al Padre. ¿Te acuerdas de Felipe? ¿Y qué le dijo Jesús? Tanto tiempo estoy contigo y no te das cuenta de que yo soy en el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Tú quieres conocer a Papá Dios? Mira a Jesús. Así es Papá Dios. Así es el amor incondicional de Dios. Un Dios que no va por ahí cazando pecadores, sino salvando a los enfermos, expulsando el mal, expulsando demonios, cuidando de la gente. El Dios de la ternura y de la salvación. Abba. Me gusta esto. Es la palabra que abre la inteligencia y la comprensión. Es la esencia humana. Ahora sí. ¿Tiene sentido hasta aquí lo que he querido decir? Ahora, es importante reconocer quién es tu padre. Porque al final, uno vive de acuerdo al patrón que tiene. Patrón viene de pater. ¿Cuál es tu patrón? ¿Cuáles son tus patrones de conducta? ¿Cuál es tu padre? Y esto es muy bonito porque voy a darte una noticia. Yo no sé si eres huérfano, si ya tu padre no está contigo, si quizá te has criado con un familiar, pero todo el mundo tenemos un padre. Todo el mundo tenemos un patrón al que nos debemos. Todo el mundo tenemos referentes. Jesús lo dijo. A Jesús lo acusaron. Y Jesús dijo, sois de vuestro padre no sé quién. Todos tenemos un padre. No puedes no tener padre. Debes, de alguna manera, reconocer quién quieres que sea tu padre, tu patrón. Y la única manera de cambiar tus conductas y tus patrones, la única manera de quitarte tu jefe, es reconocer a Dios como tu jefe, como tu Señor, o mejor, como tu Padre. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. En la Vulgata, la versión latina, dice el que practica el pecado, adictus es del pecado.
La palabra adictus, en el latín de la época, en Roma, no significa lo que significa hoy, que es donde viene nuestra palabra adicto, ¿verdad? Y todo el mundo sabe lo que es un adicto. Pero un adictus era un esclavo de una casa romana que se conectaba tanto con la familia, se identificaba tanto con la familia a la que servía, que tomaba el apellido de la familia y se hacía esclavo de la familia para siempre. Y entonces era el adictus de, yo qué sé, Flavio Pepe, ¿vale? Entonces él era Paco Flavio Pepe, de los Flavio Pepe de toda la vida, ¿vale? Eso era un adictus. El que practica el pecado se convierte en un adictus del pecado. Y esto es una norma universal. Tú te crees que puedes, pero tú terminas convirtiéndote en esclavo de aquello que consumes, de aquello que crees que te da identidad. Patrones de conducta. Más allá del pecado, que no hay que ser pecadocéntricos, os planteo esta invitación. Elige de dónde viene tu identidad. Hablábamos la primera semana que Dios nos llama a ser de una etnia y que todo el mundo pertenece a una etnia. ¿Te acuerdas? Que en este mundo de libertad, en realidad, todos pertenecemos a alguien, todos somos de alguna etnia, todos. Incluso aquellos que ensalzan la libertad, entendiéndolo como hago lo que me da la gana, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Incluso estas personas que proclaman esta tesis pertenecen a alguna etnia y todos pensamos desde una etnia. Permíteme aterrizarlo. Todos pensamos desde una familia. Todos pensamos desde un patrón. Y esto es muy importante. Hoy en día, en el mundo posmoderno que nos ha tocado vivir, no discurrimos tanto con la lógica, sino desde el grupo al que pertenecemos. Y el ejemplo más claro es el fútbol. Lo dije en la primera. ¿Os acordáis o no? El fútbol es de las cosas menos importantes las que más importan, dijo Valdano. Pero esto refleja todo lo demás. Uno piensa desde el equipo. Uno siempre... hay gente del Madrid aquí en esta... La gente del Madrid, hay, pero y normal, y Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Pero la gente del Madrid, no importa lo que haga el Madrid, siempre está bien. Y digo, che, eso no puede ser. Pero porque piensan desde su etnia, de un pensamiento tribal. Antes se cambia uno de religión que de equipo, ¿sí o no? Esto es así. Entendedme el ejemplo y os amo mucho. A mí me da igual el fútbol. Elige de dónde viene tu identidad, a quién perteneces. Mira, los patrones más peligrosos no son, entendedme, no son pecados evidentes. Los patrones más peligrosos son aquellas cosas aparentemente buenas. Hay gente que ha puesto su identidad en su trabajo. Hay personas que han puesto su identidad en el trabajo. O en el tanto tienes, tanto vales. Hay gente que ha puesto su identidad en el Instagram, es decir, en lo que otros piensen de mí. Hay gente que ha puesto su identidad en su cuenta bancaria. Les han enseñado que para ser un hombre de bien o una mujer de bien, una persona tiene que ser totalmente independiente y ¿cómo se dice? Labrarse su futuro. Yo me echo a mí mismo. Ídolos, patrones. Hay gente que su patrón es el placer. Yo he venido a este mundo a jugar. ¿Se acuerdan? Es un chiste para baby boomers, ¿eh? He venido a este mundo a jugar, al placer. ¿Cuál es tu motor? Hay gente que ha venido a este mundo y por culpa de X y Z está queriendo siempre demostrarle a los demás algo. Está queriendo siempre adaptarse a los demás. Y leí un tuit de Marcos Zapata, que es un pastor bastante conocido en España, y me gustó el tuit y le dije, oye, lo voy a compartir en la iglesia y te invito a una paella. Dice, Jesús era capaz de apartarse de las expectativas de las multitudes, su familia y discípulos. Sus relaciones con su padre lo liberaban de las presiones de aquellos que lo rodeaban. No temía vivir su propia vida y su misión sin importar cuál era la agenda de otros para su vida. Solo una relación con el Padre, vívida, real, genuina, auténtica. Solo si, mira, tú no vives delante de nadie, tú vives delante de Papá Dios. Es a Él al que le vas a rendir cuentas. Y esto es fabuloso. Ahora que escucho un gemido, que no sé si es entendido que es un bebé.
¿no? ¿Cuál es tu nombre? Le pregunto a mi hijo cuando llora mucho. Y a veces se me queda así mirando y me dice, Legión. Y digo, vale. Digo, ¿qué hacemos ahora, no? Con esto. Pero... Qué fuerte este chiste, ¿eh? Pero bueno, se lo pregunto, digo, cuando está llorando mucho, digo, ¿esto qué? Esto... Y no, solo es paciencia un poco, ¿no? Pero ojo con esto, porque vivimos en un mundo también donde se ha también, estamos como, hay personas que ponen su identidad en su paternidad o en su maternidad, ¿no? Y los hijos están genial y son prioridad, sí, pero no son tu vida, son parte de tu vida, pero cuidado con las obsesiones, de cualquier tipo. El que tiene que estar en el centro es Papá Dios y de ahí articular todo lo demás. Pero bueno, esto ya lo hablaremos en otro contexto. Hay una consecuencia natural de reconocer a Dios como Padre, y es que somos hermanos. La metáfora favorita de Pablo en sus epístolas no es que somos el cuerpo de Cristo, que lo dice, pero lo que más dice es que somos hermanos, somos una familia, y en la familia todo se sabe. A veces la iglesia parece más bien un teatro donde cada uno viene con sus máscaras y sus mascarillas y parece que no hemos roto un plato en nuestra vida, pero la historia interesante es la que no cuentas. Y en casa todo se sabe. Es en casa donde están todos los traumitas, donde están todas las heridas, donde conocemos nuestros lados oscuros, pero aún así nos amamos porque somos hermanos. Me gusta cuando Abraham y Lot están peleándose y dicen, bueno, pero tenemos que solucionarlo porque somos hermanos. Y tú puedes elegir a tus amigos, pero no puedes elegir a tus hermanos. Yo no elegí a Guille, el que toca la batería. Yo no elegí a Regina, la que canta. No elegí a Noemí, la que me regaña. Yo no los elegí. Son mis hermanos. Y entiéndeme lo que quiero decir. Estoy condenado a entenderme con ellos. ¿Vale? Pues ahora mira a tu alrededor, porque los que tienes ahí son tus hermanos. Son tus hermanos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ya son tus hermanos. Y estamos condenados, ¿entiendes? O sea, tú imagínate en el cielo que no te hables con alguien. Imagínate, en el cielo llegas allí, Jesse, uy, con este no me junto. Eso no vale. Eso ya no va. No hay manera. Somos hermanos. Tenemos que comprendernos, entendernos. Y esto es bonito porque es al revés de lo que el mundo nos vende. Porque toda relación eterna está fundamentada en el compromiso incondicional. A imagen de Dios. Dios se comprometió contigo de manera incondicional. Lo vemos desde las primeras páginas del Génesis. Tú te lees el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento, perdonadme lo que voy a decir, pero yo veo a Dios y digo, pobrecito Dios. Que además, la mala fama que le hemos dado al Dios del Antiguo Testamento, mira, luego qué cruel, qué tal, digo, cruel, pero si el pobre hombre está allí, mira pueblo, sois mi pueblo, ¿vale? Os quiero mucho. Sí, pero nos vamos con los Baales. Bueno, vale, pero venga, voy. No, pero volvemos. Venga, si volvéis, venga, yo estoy ahí. No, y voy a estar con vosotros. No, pero nos vamos para aquí. No, pero venga, y sigo. Y tú ves que página tras página el Antiguo Testamento es un Dios esforzándose por el pueblo, por su etnia. Desde Génesis 12, que es el versículo lema de este mes, cuando Dios llama a Abraham, que significa el Padre excelso, pero le cambia el nombre a Abraham, Padre de multitudes. Y le dice, te bendeciré y serás bendición y en ti serán benditas todas las etnias de la tierra. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? En lugar de asumir este rol, de decir, vamos a tener una identidad y vamos a mostrar al Padre a los demás y vamos a cumplir lo que Efesios 3 dice, de quien toma nombre toda etnia, vamos a salir de nosotros, vamos a ser una familia en misión, se cerraron en banda. Y pensaron que Dios los eligió por guapos, por listos, por ser los primogénitos, y en absoluto son los primogénitos. Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Y la iglesia somos eso. No tenemos nada de qué jactarnos. La iglesia jamás puede ser un club de santitos en el mal sentido de la palabra. Aquí estamos porque necesitamos la gracia del Padre cada mañana. Gracias a Dios hay promesas preciosas en la Escritura. Su misericordia es nueva cada mañana a estrenar. Igual que te puedes poner zapatos nuevos, te puedes poner misericordia nueva cada mañana. Pero el pueblo de Israel se olvidó de eso. Y yo veo a Dios Padre constantemente detrás. Y hay una promesa de Dios para ti y para mí que está en el Antiguo Testamento. Yo no te voy a ahorrar las consecuencias de tu pecado. Porque tu pecado te puede llevar a Babilonia. Tu pecado te puede llevar a la destrucción. Tu pecado te puede llevar a cosas feas. Voy a intentar hacer como decíamos, como me gustó la comparación con Manuel el otro día, estaba hablando, damage control. Yo veo a Dios haciendo damage control de daños a veces. A veces la relación de Dios con nosotros es un control de daños. Es un, ay, como cuando mi hijo está, ahora el Pau,
abro comillas, Pau, paz, comillas, comillas. El Pau está aprendiendo a caminar y es un destroyer. Pero tú no puedes, claro, movimiento libre, no tienes damage control. Tienes el control de daños, porque es un inconsciente. Va a cumplir un año ahora. Y a veces yo digo, Señor, yo es que soy un inconsciente. Yo a veces voy por ahí y menos mal que tengo a papá Dios detrás. Control de daños. El Antiguo Testamento es Dios Padre haciendo control de daños. Terminan en Babilonia. ¿Y sabes qué hace Dios? Me voy con vosotros a Babilonia. Y de allí os haré volver. Ese es papá Dios. Me encanta Dios. Somos hermanos. ¿Cómo actuaríamos entonces esta iglesia si todos fuésemos hermanos de verdad? ¿Cómo sería tu vida espiritual si comprendiéramos con cabalidad que las personas que te rodean son tus hermanos? Somos una familia en misión, sí, pero una familia cuya misión son las familias. Y ahora aquí, esto parece un pensamiento tautológico, pero no lo es tanto. Alan nos hablaba de que estamos en misión, y eso es verdad, y no podemos mirarnos el ombligo. Y además, quiero añadir lo siguiente, porque este mes hemos elegido este título de etnia porque vamos a hacer muchas cosas. Queremos ser, en el buen sentido de la palabra, tener un pensamiento activista, sabernos una minoría cognitiva y actuar en consecuencia, siendo hermanos. Y la misión va a demandar de nosotros un sobreesfuerzo. Claro que sí, y no pasa nada, está bien. Como cuando uno va al gimnasio, un poquito de agujetas te hace crecer el músculo bien trabajado, si no hay roturas. Pero no queremos cadáveres en el camino. Y tenemos que recordar algo muy importante. Estamos en misión, pero la misión son las familias. A todas las familias de la tierra. Y en la medida en que hagamos crecer familias saludables, no perfectas, porque aquí hay todas las historias posibles, habidas y por haber. Pero si podemos ser una familia de familias, donde todos cabemos, porque aquí o cabemos todos o qué, o no cabe ninguno, porque es el plan del proyecto de Jesús. Si hacemos crecer familias saludables, la misión va a ser mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque cuando uno está en familia, cuando uno está con sus colegas, con sus brothers, ¿no dicen eso los ingleses? Hey, what's up, my brother? Cuando uno está con sus brothers, uno se sobreesfuerza un montón y no lo nota, no lo nota. Cuando uno está en familia, en armonía, en comunión, uno puede dar el 200% y está bien. Ahora, estás en un contexto tóxico y das el 20% y ya tienes ganas de mandarlo todo a hacer puñetas. ¿Sí o no? Esto es así. Y a nivel laboral, da igual que haya mucho trabajo, si estamos todos bien. Pero si hay poco trabajo y hay mal rollo en el trabajo, eso no hay quien lo aguante. No hay quien lo aguante. Pues imagínate la iglesia, donde está el componente espiritual. Por eso nuestro trabajo, en primer lugar, es que haya un espíritu de amor. Que profundice, y como sois pecadores, porque no sé si lo sabes, pero el que tienes al lado es santo, es tu hermano, pero es pecador. ¿Lo sabías o no? Amor más pecador igual a perdón. Por eso somos la comunidad perdón, porque la etnia padre o el perdón es lo que rige nuestras relaciones, o esto es un proyecto de corto plazo. Sin perdón no hay futuro. Y tenemos que entenderlo. Y cuanto más profundicemos yo es que estoy cada día más convencido. El perdón es la esencia de toda relación eterna. Piénsalo. En el cielo no hay nadie que no haya sido perdonado. Y sí, vivimos delante de Dios. Dios no es deudor de nadie. Todos somos deudores de Dios. Pero permíteme hablar de Papá Dios. El Padre no cobra deudas a sus hijos. Yo no quiero que vengas aquí para pagarle ninguna deuda a Dios, porque es imposible. Él murió por nosotros, nos creó, resucitó, nos dio vida juntamente con Él. Somos salvos por su gracia. Y Él no espera que le devolvamos el favor, sino que vivamos en consecuencia, como hijos amados. En Mateo dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Lucas dice, sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. La vida cristiana, la ética cristiana no es para devolverle el favor a Dios. Porque un favor que se devuelve no es un favor, es un negocio. El amor de Dios no se devuelve a Dios, se da a otros como consecuencia natural. No para demostrarle nada a Dios, sino para ser hijo de quién eres. De tu Padre. Y si tu padre es así, tú tienes que ser así. Me encanta el padre de Lucas 15, el ejemplo perfecto de firmeza y de ternura.
El padre no cobra deudas a sus hijos. ¿Te acuerdas del abrazo del padre con el hijo pequeño? Él no cobra deudas. Solo el padre te puede liberar de los patrones. Recuerda, todo pecado es una inseguridad del amor del Padre. 1 Corintios 14, 26. ¿Estáis bien, familia? ¿Estamos bien? Sí. Sí, hoy estoy como más reflexivo, no sé cómo estoy hoy. 14, 26 de 1 Corintios. ¿Habéis leído Corintios alguno de vosotros? ¿Habéis leído Corintios? Esa iglesia es la peor iglesia de la historia. Fundada por el apóstol más alto de la historia. Pablo. Era el ojito derecho de Pablo. Corinto. Digo, menuda iglesia, colega. Una iglesia donde había uno enrollado con la madrastra. Donde estaban a pleitos, a juicio, entre ellos. Juicios, a saber si era por el tema de la madrastra. Donde los que llegaban primero, los que montaban el... Imagínate que esto es Corinto, ¿no? Pues los que montaban esto se iban al bar y le daban al alpiste. Y cuando llegaban, los que llegaban a la hora, los trabajadores, estaba media iglesia para allá. Y entonces Pablo tiene que escribir, pues a mí esto bien no me parece. Y aparte traían comida, ¿os acordáis del día de las etnias? Traían comida, pero se la comían antes de que llegara la gente. Y además, a algunos se les ocurría poner ídolos paganos y comer delante de ellos. O sea, tú imagínate la iglesia, algunos no creen en la resurrección, bueno, aquello era, y encima divididos, ¿no? Yo soy de Apolos, ¿no? Yo soy de Pedro, Kefas, yo soy de Pablo, los más espirituales, no, yo soy de Cristo, yo no tal, ¿no? La peor iglesia de la historia, me gusta, porque digo, si Dios la ama a ellos, pues a nosotros también. ¿Y de qué hay, pues, hermanos? Esto es clave para la etnia padre, porque todos somos hermanos. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En la Comunidad Cristiana Valencia no nos reunimos para adorar. ¿Entienden lo que voy a decir ahora? La vida de adoración es una vida de lunes a domingo. Pero formar parte de una comunidad cristiana como esta no es para que tú vengas a adorar. Venimos y adoramos, pero todo lo que hacemos en nuestra vida, si somos hijos de Dios, vivimos delante del Padre, es para adorar. Pero todos los versículos que te vas a encontrar que hablan de cuándo congregarse, por qué congregarse, qué se hace cuando uno se congrega, es para edificación. Para edificación del otro y de ti. Para que crezcamos el proyecto de Jesús en cada uno de vosotros. Para que nos inspiremos. Y la palabra que se repite vez tras vez cuando habla de congregación es alelón en griego. ¿Cómo es la palabra en griego? Alelón. Que siempre digo que suena como a élfico. Alelón. Unos a otros. Unos a otros. Unos a otros. Y te sonarán campanas. Amaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Hospedaos los unos a los otros. Esta me gusta. Soportaos los unos a los otros. La esencia de la iglesia no es un tío sirviendo a todos los demás. La esencia de la iglesia, lo que da vida a la comunidad, lo que hace que se revele la vida de Dios, es unos a otros. Amaos los unos a los otros. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor. Alelón. Es el argumento final. El amor, la calidad del amor que debemos tener en la etnia padre debe ser una calidad diferente a la que el mundo presenta. Y no podemos conformarnos con menos. Y ya lo dice el versículo, el roce hace el cariño y el cariño hace los niños. Eso no lo dice ningún versículo. Pero podría decirlo. El roce hace el cariño y ese amor que nos tenemos unos a otros hace que nos reproduzcamos. Pero hay que juntarse. Hay que amarse. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Esto es precioso. Pregunta entonces para ti. ¿Qué puedo hacer hoy para edificar a otro? No estés aquí para consumir evangelio. ¿Qué puedo hacer para edificar a otro? Quiero contarte una historia. Y antes una pregunta. Pensemos. Piensa bien. Y piensa bien, muy bien, en profundidad, a los jóvenes también.
A los adolescentes que hay aquí, adolescentes del latín adolescens, a los que les duele todo. ¿Cuál es el fin último de todo lo que hacemos? ¿Cuál es el fin último de tu trabajo, de tus estudios, de tu familia? O sea, a mí me gusta jugar al para qué. ¿Has jugado alguna vez al para qué? ¿Para qué trabajas? Para tener dinero. ¿Y para qué tienes dinero? Para comprarme esto. ¿Y para qué te compras esto? Para esto. Y a ver hasta dónde te lleva este para qué. Normalmente el para qué te lleva para morirme. Porque no hay otro final. La muerte nos gana la partida siempre. La banca siempre gana. A menos. ¿Cuál es el sentido último de todo lo que hacemos? Me gustaría en este mensaje enfatizar que necesitas comunidad. Necesitas vivir junto a otros. Y junto a otros no es físicamente, sino en profundidad, en intimidad. Porque la gran pandemia que nos ha asolado es la soledad. Lo que se ha puesto en jaque durante este año y medio ha sido la comunidad. La fragmentación de la comunidad, la fragmentación de las familias, la fragmentación de la confianza, de la camaradería. Pero ya nos lo anunciaba Papá Dios en Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Pero nos han educado en este mundo occidental a que lo importante es que tú te construyas tu mundo, al individualismo, al consumismo, a que tú seas el dueño de tu destino, que te creas invulnerable. Pero cuando estás solo, sí, te crees invulnerable, pero eres destruible. Pero cuando estás en comunidad, tienes que ser vulnerable, porque la comunidad, lo dije la semana pasada, no construimos esta comunidad en base a nuestras fortalezas, sino en base a nuestras debilidades. Yo no quiero ser el superpastor de nadie. No quiero ni puedo. En base a nuestra vulnerabilidad. Desde el personaje perfecto no se puede abrazar a nadie. Lo que pasa es que la gente hemos tomado como deporte nacional el fútbol americano. Y en el fútbol americano tú te pones muchas armaduras, pero cuando te pones el traje de fútbol americano te puedes dar muchos golpes y nadie te va a herir, pero no puedes abrazar ni sentir a nadie. Ese es el precio que pagas por la soledad, por ponerte armaduras. La comunidad, si quieres vivir en comunidad, tienes que ser valiente, es decir, vulnerable. Pero cuando uno es vulnerable, que es el arma secreta de los cristianos, uno es indestructible. Lo puedes pasar mal, sí, pero eres indestructible, porque la esperanza de la resurrección es el horizonte desde el cual vives absolutamente todo. Y lo digo con temor y temblor ahora, pero cuando digo todo, es todo. El sufrimiento, el dolor, la pérdida, la muerte propia y ajena. La crisis, sea cual sea, cuando uno está en Cristo, cuando uno vive en comunidad, cuando uno es vulnerable delante de Dios y también delante de los demás, uno es indestructible. Se dice mucho que la pandemia, y es verdad, nos ha enfriado, ¿no? La pandemia ha enfriado la espiritualidad, la pandemia ha enfriado las relaciones, la pandemia nos ha enfriado. Pero os quiero hacer un planteamiento que yo no digo que esto sea del todo así, pero quizá la pandemia solo nos ha tomado la temperatura. Quizá la pandemia solo ha reflejado lo que había dentro de la tienda. Que lo estábamos como medio guardando, bueno, como cuando todo está más o menos ok, pero cuando viene la crisis es donde la fe se demuestra, se prueba. Y la pandemia lo que ha hecho ha sido tomarnos la temperatura. La soledad es muy mala, ¿eh? La soledad ha dejado a los hombres, por ejemplo, a merced de muchas cosas, por ejemplo, el porno. O el no por, porque si dices porno en las redes ya el algoritmo me va a matar. El algoritmo ya ha escuchado esta palabra y ha dicho, el vídeo ese descartado. Ahora lo llaman no por. Pero el no por, bueno, el no por o lo que sea, cualquier cosa. Porque a uno le da por ahí, a otro le da por, yo qué sé, por una moto, o una bici, o por un videojuego. Hablo de hombres, imagino que las mujeres también, pero menos, videojuegos un poco menos, de momento, a Dios gracias.
Te da por ahí. Entonces, yo me encuentro casi semanalmente con personas que vienen a la congregación y, porque claro, como somos una iglesia que decimos siempre que la vulnerabilidad, no sé qué, no sé cuántos, y vienen los señores a hablarme y dicen, oye, Alex, es que he venido aquí, lo dije la semana pasada, pero ahora cuento. Claro, porque me han dicho que aquí ayudáis a personas que están mal. Digo, sí. Digo, no lo dirás por ti. Me dice, sí. Digo, a ver si algún día tenemos la fama de, oye, que aquí me dice que la gente que viene es buena gente y yo vengo. O sea, ¿sabes? Aquí viene gente buena. No, claro. No vol sucre, ¿no? ¿Cómo es? ¿No quiere, ¿cómo es el lema? ¿No quiere sopa? 3 tazas o 4 tazas. Y entonces, claro, la iglesia se nos está llenando ¿de qué? De lo vil y menospreciado. Pero gloria a Dios por eso, porque la comunidad se construye desde la vulnerabilidad. Y a los hombres, que somos todos muy machos, ¿verdad? Hay que decirle, venga, vamos a hacer un día, estábamos, ¿cómo era James? ¿Dónde está James? Porn and Pancakes, ¿era? ¿Cómo era? Sí, está allí con la nena, ¿no? Qué bien, what a man. Vamos a hacer el no por almuerzo. Vamos a quedar todos los hombres para almorzar algo. Eso hay que hacerlo, lo hablaremos. Alan. Y hay que hacer que los hombres no estén solos. Y tenemos que andar uno, hoy por mí, mañana por ti. En eso o en lo que sea. Hombres inseguros que les han quitado el derecho de ser lo que deben ser, padres. En el sentido amplio de la palabra. No solo estoy hablando de ser padre, digamos, biológico. Porque todo hombre es llamado a ser padre. Toda mujer es llamada a ser madre. Hoy en día esto puede estar muy denostado, pero es la verdad. ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? Es una buena pregunta. ¿Cuál es el fin último de todo lo que hacemos? Mira, aunque no seas cristiano, tengo una noticia para ti. Tu trabajo, toda tu sofisticación, todo el dinero que tienes, todo lo que se construye en la sociedad, las naciones, en realidad, nada de lo que estamos haciendo ahora, dentro de 100 años lo vamos a ver ninguno de nosotros. A priori. ¿Vale? Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo en la sociedad, todo, absolutamente todo, se hace para la siguiente generación. Todo lo que se hace son para los hijos. Todo. Si no tienes hijos biológicos, lo harás para los hijos biológicos de otros que te pueden considerar su padre en otro sentido. Pero todo lo que hacemos, sin contar la eternidad, todo lo que socialmente se construye, todos los negocios, los colegios, los hospitales, los avances tecnológicos y sociales, todo se construye para la siguiente generación. Es la razón de ser de toda la sociedad. Piénsalo bien. La continuidad de la especie es así de básico. Somos muy sofisticados, pero todo tiene que ver con eso. Y para hacer eso uno tiene que dejar de ser un niño y convertirse en un padre. Y empezar a ver más allá y dejar un legado. ¿Esto quiere decir que, te estoy diciendo, todos los que estés aquí a tener hijos? Pues sí, pero no. Lo que estoy queriendo decir es que tenemos que empezar a vivir desde el futuro. Por el futuro. Y si tienes hijos, perfecto. Y si no tienes, también perfecto. Pero si los tienes, los hijos nos ayudan a ponerle rostro a nuestro legado, al futuro. Porque el futuro es de ellos, no tuyo. Y tienes que convertirte en padre. Dios es el Dios de los patriarcas. ¿El Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Y me encanta esta narrativa del Génesis. Me encanta porque a cada uno de ellos Dios tuvo que convertirlos. Y ahora sí le hablo a los hombres. Esto lo he hablado en una conversación con James. Estábamos hablando de un predicador que le habla solo, todas sus predica solo a los hombres. Dame un ratito para hablar a los hombres. Abraham tenía un nombre muy bonito, Padre Excelso, pero dijo, no, déjate de excelsidades y sé Abraham. Le puso una H ahí. Deja de mirar para arriba y sé padre de multitudes. Dios de Abraham. El Dios de Isaac, mira qué bonito. ¿Isaac qué significa? Risa. Y ojo, sí, Isaac fue el primogénito, pero no era el primogénito en realidad. El primogénito era Ismael. Isaac era el hermano pequeño en un sentido. Y su hermano mayor le hacía bullying. Y la madrastra, o como se llame, no sé cómo se llama cuando uno tiene dos madres, no lo sé. Isaac, el hermano pequeño, tuvo que convertirse en un patriarca. Se convirtió en un patriarca. La verdad es que Isaac es el personaje que más gracia me hace del Génesis, porque es el único, no hace nada nunca. ¿Tú te has dado cuenta que Isaac no hace nada? Ni mujer se la buscó un esclavo. Toma, aquí tienes a Rebeca. Digo, madre mía. David, ¿te pasó eso a ti con Rebeca?
que vino un esclavo de los tuyos que tienen tus padres y dijeron, aquí, toma. Rebeca no hizo nada, pero es que Isaac además siempre toda la vida engañado porque sus hijos, bueno, tiene a dos, a Esaú y a Jacob. ¿Te acuerdas de Esaú y Jacob? Y Jacob era un pieza, ya con ese nombre mentiroso, usurpador, tal, y Esaú era Chubaca, ¿no? Era el peludo. Pero en esta narrativa se repite, fíjate, Abraham, Isaac, no Ismael. Y Dios elige a Jacob, no a Esaú, no al mayor. Elige al menor, al pequeño, al que estaba guiado por el placer. A Jacob lo elige. Y Jacob tiene que convertirse en un patriarca. Porque es el gran proyecto de Dios. Convertir de cada hombre, de cada niño, porque es lo que hoy estamos generando, niños. Yo yo a veces hablo con algunas chicas y lo que me dicen es, Alex, algunas chicas solteras, esto lo digo, sí. Yo hablo con algunas chicas solteras y me dicen, es que Alex, el problema es que yo no quiero ser su madre. Que son niños, colega. Y claro, cuando te casas con un niño, los niños son muy caprichosos y muy inseguros. Y no hay mejor atajo para la violencia que la inseguridad. Porque un tío seguro, un león va tranquilo por la selva, o por la sabana, perdona. Que no es el rey de la selva, es el rey de la sabana. Dios quiere convertirte en un patriarca. Ahí está Jacob, que huye del hermano mayor, que hace tretas para quedarse con la primogenitura. ¿Te acuerdas todo el rollo, no? Que se va a casa de su tío Labán, que se enamora de la pequeña. Otra vez, fíjate, de nuevo la pequeña, no la mayor. Pero le dan la mayor, Lea la fea. Se casa, trabaja 7 años más, la otra, y se convierte en un patriarca. Tiene que luchar con Dios, porque a veces Dios tiene que luchar contigo. Dios tiene que romperte. Dios tiene que... La palabra técnica es quebrantarte. Porque Dios tiene un proyecto para ti. Porque tú puedes pensar que eres un niño o puedes pensar que eres una niña, pero Dios está mirando a través de ti, no solamente a ti. La pregunta que quiero lanzarte esta mañana en esta etnia, Padre, por favor, y no sé si esto es para todos o ya me estoy columpiando, pero la pregunta es, ¿cuáles son las multitudes que está viendo Dios a través de ti? ¿Cuáles son? Y no es por ti, es porque tú estás llamado a ser de bendición a otras personas. Es el único sentido de la vida. Lo único que quedará de la tumba para allá será lo que hayas amado, lo que hayas servido, lo que hayas entregado en el nombre de Jesús. Me encanta esta historia de los patriarcas, porque si pudo con ellos, puede conmigo. Y termino con una historia. Debemos ser hermanos que se convierten en padres. 2 historias. ¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo? Simplemente un minuto recupero un mensaje que hablaba del padre. Y hablaba de 3 tipos de personas, 3 tipos de sociedad. La sociedad del hermano mayor, cuyo verbo es el deber. El hermano mayor de la parábola siempre tiene que cumplir con el deber y se sube a un pedestal desde el que juzga todo lo demás, incluso el hermano pequeño. El hermano pequeño, que es el que se va a vivir una provincia apartada, su palabra es el placer, lo gasta todo, quiere vivir, experimentar. Hoy en día la sociedad vive en una dicotomía, en una maldita ley del péndulo, lucha entre hermanos mayores o hermanas mayores y hermanos menores o hermanos menores, entre el deber y el placer, el deber y el placer. Y construimos sociedades de hermanos mayores envidiosos. La Biblia está llena de hermanos mayores envidiosos y de hermanos menores caprichosos. Pero Dios quiere que su etnia sea una etnia padre. Porque en la parábola de Lucas 15, uno es caprichoso y el otro es envidioso. Uno es movido por el placer, el otro es movido por el deber. Pero el padre es movido por el amor. Y eso no es ni deber ni placer, son las dos. Son las dos. Y yo quiero una etnia que sea movida por el amor. Y en base a esto te animo, porque en cada uno de nosotros, en cada corazoncito de hombre y en cada mujer, vive un hermano pequeño que quiere jugar en el patio. Vive un hermano mayor que quiere hacer siempre y cumplir con su deber. Lo que pasa es que a veces el hermano mayor se cansa. Y cuando el hermano mayor se cansa, ¿qué es lo que hace? Saca al niño al patio. ¿A qué patio?
a tu patio. ¿Me hago entender o no? La única solución que tenemos, dentro de nosotros también hay un Padre que Dios quiere que ame, que sea como Papá Dios. Y hay una historia, y solo te voy a leer el primer versículo y te la cuento, porque quizá algunos ya me la habéis escuchado, pero hace tiempo que no la cuento y quería rescatarla. Porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero los últimos 13 capítulos del Génesis, el gran protagonista no es ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, aunque Jacob está vivo. Dice el capítulo 37 del Génesis, versículo 2, esta es la historia de la familia, de la etnia de Jacob, 2 puntos, y dice, José. Y José, que es el hermano pequeño, luego estará Benjamín, pero José, que es el hermano pequeño, él va a convertirse en el patriarca de todos. Va a ser el motor de los últimos 13 capítulos del Génesis. José, el hermano pequeño, pero que tenía una cosa clara. Israel amaba a José más que a todos sus hijos y le hizo una túnica de diversos colores del Zara. José tenía una cosa clarísima. El Padre me ama. Padre me ama. El Padre me ama. Y todo lo que hizo José lo hizo en base a que sabía que él era hijo de Dios. Sus hermanos mayores, envidiosos todos, porque su madre les había comprado ropa del Primark. Y en cuanto tuvieron oportunidad, y no pasa nada, yo tengo ropa de Primark, ¿vale? Pero entendedme, ¿vale? Que la gente ya me dice, no, lo que sea. Bueno, que políticamente correcto es imposible serlo siempre. Queridos, lo intentaron matar. Y yo te he dicho, en tu familia debería ser el foco de bendición mayor, pero suele ser el foco también de maldición mayor, muchas veces. Pues yo no sé qué te han hecho en tu casa, pero los hermanos mayores de este José lo quisieron matar. Y digo, vamos a matarlo, vamos a hacer un complot, además vamos a pillar sangre de no sé qué y le vamos a mostrar, o sea, lo vamos a aniquilar y vamos a decir que lo ha matado, yo qué sé, un burro. Pero había otro hermano que era un poquito más, lo quería más, no lo matéis. Y al final lo metieron en una cisterna, en un pozo, allí a pudrirse. Digo, menos mal que siempre hay un hermano bueno. ¡Al pozo! Y aprovechan que el hermano bueno se va para venderlo como esclavo. Yo sé que a ti te han hecho muchas cosas y yo no sé amar porque es que tengo muchas heridas y tal. Bien. Pero cuidado, porque el victimismo es un sitio precioso para vivir. Y puedes vivir toda la vida ahí, en el pozo, toda tu vida. Pero cuando estás en ese sitio, eres incapaz de amar. Te convertirás en un hermano mayor, envidioso. Y no podrás amar ni servir a nadie, porque estás aquí en el pozo. Y yo sé que los pozos duelen. Las cisternas. ¿Cuál es tu pozo? Vale. ¿Qué te han hecho? Vale. Pero es que lo venden como esclavo, ¿eh? Y se lo llevan a Egipto. Y lo venden allí a la mujer, al Potifar al general. Y el chaval era guapete. Y se le enamora la potifera esta, por no llamarle otra cosa. Y esta mujer lo intenta seducir y lo agarra de la túnica y hace la croqueta, se escapa, José, se va, desnudo. Y esta mujer, malvada, va a llorarle al marido, ay, mira, es que José me ha intentado seducir, vaya tela. Este José era un máquina, estaba sirviendo en la casa, le iba bien a Potifar desde que llegó este tío, solo hacía más que servir, tenía sueños. Y de manera injusta lo meten en la cárcel a este hermano pequeño. Lo empiezan a romper, se empieza a quebrantar. Pero Dios no está mirando a José. Dios está mirando a través de José. Tú tienes que entender, esto es muy difícil, yo lo sé, yo no quiero ser el típico predicador de estos moralitas que digo yo y apología del sufrimiento, no. Pero entiende bien, Dios no te va a ahorrar el sufrimiento, pero le va a dar sentido a tu dolor. Si estás claro en que Dios te ama y que tú no has nacido para ser un hermanito pequeño, has nacido para ser un patriarca, una matriarca. La etnia padre. Y llega allí y lo meten en la cárcel, injustamente. ¿Te han metido en la cárcel injustamente por culpa de tus hermanos? ¿Te han metido en la cárcel injustamente por culpa de no sé quién? Y llega allí, ¿qué es lo que hace? No se contamina el corazón, se pone a servir a los demás. Se pone a servir y dice la Escritura que todo lo que pasaba en la cárcel, él lo hacía. O sea, él abría y cerraba. Dice, el carcelero no hacía nada. Dice, se preocupaba del pan que comía. Ojo a esto. O sea, que estaba así José y empezaba a cerrar. Hola, buenas noches Bárcenas, buenas noches no sé qué, buenas noches buenas noches tal. Y él se iba a su celda y cerraba y decía, buenas noches José, y tiraba así la llave. Él era el amo de la cárcel. Y entonces llegan dos políticos corruptos, el panadero y el copero de Faraón. Y tienen un sueño y dice, yo lo interpreto porque era un tío que quería servir. Y le dice al copero,
te va a ir muy bien. En 3 días el faraón te va a restaurar tu puesto. Y al panadero dice, pues si se lo he dicho al copero, igual a mí también. ¿Qué te va a pasar? Pues a ti te va a ir, también te va a ir más o menos bien, porque vas a salir de la cárcel también. Muy bien. Un detalle, sin cabeza, pero vas a salir. Tranquilo que sales. En 3 días sales. Y así pasó. Pero siguen leyendo y dice, pasados 2 años, porque claro, este chaval tonto no es. Y le dice José, que estaba convirtiendo en un padre. Le dice José al copero, un detallito, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. O sea, es una cosita así tonta, acuérdate. Pues dice el texto, cuando siguen leyendo, en el capítulo 41, aconteció pasados 2 años, o sea, aquel se estaba allí pudriendo 2 años más en la cárcel, después de haberle profetizado esto al copero. Que Faraón tiene un sueño, ¿conocéis el sueño, no? Vienen 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, no sé qué es, las flacas se comen a las gordas, tal, no sé cuánto. Y nadie lo interpretaba. Y cuando el faraón se enfada, ruedan cabezas, esto está demostrado. Y entonces nadie sabía qué significaba ese sueño. Pero entonces dice que el copero se acordó. El copero se acordó. Faraón, yo me acuerdo de un tío que interpretaba sueños. Ya sabía yo que había algo que se me estaba olvidando. ¿Qué cabeza la mía? Un día voy a perder la cabeza. Y dice el faraón, sí, como el panadero. Es humor egipcio que tienen ellos, una cosa así, es humor negro, ¿no? Y llamaron a José. Y José, ni corto ni perezoso, porque claro, yo soy José y a mí me dicen, no, ya le está. Vente a profetizar. Y yo veo al copero, después de 2 años, diciendo, pero este tío, ¿a qué viene ahora? A salvar su pellejo, su sucio pellejo. Digo, dile al faraón que se lo interprete a la faraona y que le cante algo. Pues yo no voy a interpretar nada. Pero él fue con actitud de servicio, porque él era un padre, él amaba. Él amaba. Él no se dejó guiar por las heridas del pasado. ¿Y sabes qué? Fue a Faraón y le dijo, Faraón, este es el sueño. Vienen 7 años malos, 7 años buenos, 7 años malos. Mi recomendación, si la quieres y si no, pues allá tú, es que los primeros 7 años acumules, guardes en graneros, que montes tus movidas y para que luego podáis distribuirlo. Y Faraón quedó alucinado con la sabiduría. Dice, este tipo está lleno del Espíritu de Dios. Se lo dijo un pagano, el Faraón. Y le puso de jefe. Le dio un título. ¿Sabéis cuál es el título que le dio el faraón a José? Padre de Faraón. El visir. Padre de Faraón, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él. Lo subieron a José. Este tipo que estaba reventado, el del pozo, el de la cárcel, Empezaron a pregonar, doblad la rodilla. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Yo soy Faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Versículo 57. Y de todas las etnias, de todos los países, venían a Egipto para comprar grano a José. Y termino el versículo 6. José era el Señor de la tierra. Y el punto aquí no es, mira, José, qué bien, Dios va a cumplir tus sueños, de los sueños aquellos, ni los he mencionado. El punto aquí es que Dios estaba mirando a través de José, no para salvar a José, sino para salvar a muchas etnias, entre ellas a Egipto, pero también a su familia. Doblad la rodilla. José es un tipo de Cristo. Llegaron los hermanos mayores que intentaron matarlo. Ojo a esto, que aquí es la gorda. Lo gordo es esto. Los hermanos mayores que intentaron matarle, que le vendieron como esclavo, eran unos esclavistas de su propio hermano, que lo tenían por muerto, aparecen allí. Y yo soy José, y digo, en Guanxi, esta es la mía. Estas sucias bestias van a pagar. Pero en lugar de eso, ¿sabes qué hace? Empieza a hacer un juego precioso y termina llorando delante de ellos. Termina llorando y diciéndoles, yo soy José, el hermano que vosotros intentasteis matar. Pero Dios me ha traído aquí para salvación. Y los perdonó. Y por ese perdón nace la comunidad perdón. Israel, que se quedaron en Egipto, nacen por el perdón de José. Sin el perdón de José no hay Israel. Pero José decidió quitarse de su lado de víctima y convertirse en patriarca de sus hermanos, mayores asesinos en potencia.
Este es nuestro llamado como iglesia. Dios elige al pequeño. ¿Sabéis que José tuvo 2 hermanos? Manasés y Efraín. Manasés el mayor, Efraín el pequeño. Pero esto... tuvo 2 hijos, lapsus. Manasés y Efraín. Y le pidió a su padre que los bendijera, que bendijera al mayor y al menor. Y cuando los va a bendecir, pone a la izquierda al menor y al mayor lo pone a la derecha. Pero dice que Jacob cruza los brazos. Porque en la tradición Dios elige al pequeño. ¿Entendéis lo que quiero decir? Dios elige al pequeño. Dios elige al pequeño para convertirse en padre. Dios elige a la pequeña para convertirse en madre. Yo no sé cuál es tu dolor y cuál es tu angustia. Yo no sé cuáles son tus pozos. No sé qué daño te han hecho tus hermanos de sangre o tus hermanos en la fe, que a veces hacen más daño que los hermanos de sangre, porque nos une un vínculo más profundo que la sangre, que es la sangre de Cristo. Y no hay mayor dolor que ese. Pero, si tú quieres construir una comunidad que sea la etnia padre, tiene que estar basada, fundada en el perdón. Porque Dios nos ha perdonado a todos.